Capítulo 1. Transformándonos en padres que oran. Es el mejor de los trabajos. Es el más difícil de ellos. Te puede brindar el gozo supremo y también causar el mayor dolor. Nada te satisface más, ni es más excitante. No existe algo más agotador o extenuante. Si las cosas marchan mal en esa área de tu vida, será ahí donde experimentes el fracaso con mayor impacto. Ser padres. Estas palabras en sí mismas hacen aflorar emociones contradictorias. Intentamos criar a nuestros hijos lo mejor posible. Entonces, cuando creemos dominar todo ese terreno de la paternidad, llegan nuevas etapas y edades, que nos conducen a territorios desconocidos y a enfrentar nuevos desafíos. En ocasiones navegamos suavemente. En otras, encontramos tempestades y maremotos. Por momentos nos cansamos tanto que queremos rendirnos, y dejar que la tormenta nos lleve a donde le plazca. Pero tengo buenas noticias. No tenemos que ser llevados de un lado a otro, por estos vientos de cambio. Las vidas de nuestros hijos jamás deben ser dejadas al azar. No tenemos que caminar de un lado a otro con ansiedad, comiéndonos las uñas, estrellando nuestros nudillos, temiendo a los terribles o tortuosos adolescentes. No tenemos que vivir en temor de lo que cada nueva fase de desarrollo pueda traer, ni de qué peligros estén acechando tras cada esquina. Tampoco tenemos que ser padres perfectos. Podemos comenzar ahora mismo, en este preciso instante, a marcar una diferencia positiva en el futuro de nuestro hijo. Nunca es muy temprano ni demasiado tarde. No importa si el niño tiene 3 días de nacido y es perfecto, o si cuenta con 30 años de edad y atraviesa su tercer divorcio, a causa de un problema de alcohol. En cada etapa de sus vidas nuestros hijos necesitan y se beneficiarán grandemente de nuestras oraciones. La clave no es intentar hacerlo todo a la vez, y por uno mismo. Debemos cubrir cada detalle de la vida de nuestros hijos con oración. Hay un gran poder en ello, que va más allá de lo que la mayoría de las personas puedan imaginar. De hecho, nunca subestimes el poder de un padre que ora. Yo no tuve el mejor modelo de padres, ya que fui criada por una madre mentalmente enferma y muy abusiva. Escribí sobre ese abuso y mi milagrosa recuperación, de sus efectos, en mi libro Storm y casa publicadora Harvest. También relaté cómo el tener mi primer hijo, nuestro Christopher, me hizo percatarme de que yo tenía el potencial en mí para ser una progenitora abusiva. Descubrí que sin Dios estamos destinados a repetir los errores de nuestro pasado y a copiar lo que hemos observado. Una escena de la niñez puede cruzar delante de nuestra mente como un relámpago, y desarrollarse en el escenario de tu vida en un momento de debilidad, antes de que tú misma concientices lo que ha sucedido. Puede ocurrir tan súbitamente, que te sientas sin poder para controlarlo, y tal vez te impulse a hacer y decir cosas destructivas a tus hijos. Esto se complica con la culpa, que inevitablemente echa raíz y crece a menudo en proporciones que paralizan. Gracias a Dios yo tuve buena consejería y apoyo, y logré vencer el problema antes de causarle daño alguno a mi hijo, pero muchas personas no han sido tan afortunadas. Por estar dolorosamente consciente de no tener una experiencia positiva de padres a quienes imitar, yo estaba nerviosa y ansiosa cuando nació mi primer hijo. Temía que iba a actuar con él como habían hecho conmigo. Leía todo libro disponible sobre el tema de la paternidad y asistía a cada seminario cristiano que pudiera encontrar de cómo educar a los hijos. Intenté encauzar toda esta información buena y beneficiosa lo mejor posible, pero nunca era suficiente. Tenía un sinnúmero de agonizantes preocupaciones por el crecimiento social, espiritual, emocional y mental de mi hijo, pero lo que más me preocupaba era mi temor de que algo malo le fuera a suceder a él. Secuestro, ahogo, un accidente que le desfigurara, lesiones irreparables, enfermedades, molestias sexuales, abuso, violación, o muerte atravesaban mi mente como una posibilidad en su futuro. Por mucho que intentara no ser una madre que reaccionara excesivamente, cada periódico, artículo de revista o noticia de televisión sobre un crimen, me hacía preocuparme más por su bienestar. Para colmo de males, vivíamos en Los Ángeles, una ciudad donde reinaba el crimen. Era más de lo que yo podía manejar. Un día en oración clamé a Dios, diciéndole: Señor, esto es demasiado para mí. Yo no puedo mantener una vigilancia de 24 horas diarias, momento a momento sobre mi hijo. ¿Cómo podré tener paz? Durante las siguientes semanas el Señor habló a mi corazón acerca de encomendarle a él a nuestro hijo. Mi esposo y yo habíamos dedicado a Christopher a Dios en un servicio de la iglesia, pero él deseaba más que eso. Quería que continuáramos confiándoselo a diario. Esto no significaba que ahora renunciaríamos a toda responsabilidad como padres. Por el contrario, íbamos a declararnos en completa sociedad con Dios. Él llevaría en sus hombros el peso de la carga y proveería sabiduría, poder, protección y habilidad mayor que la nuestra.
Nosotros haríamos nuestro trabajo de disciplinarlo, enseñarle, criarle e instruir al niño en su camino, sabiendo que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Dependeríamos de Dios para ser capaces de educar a nuestro hijo de forma apropiada, y Él se encargaría de que la vida de nuestro hijo fuera bendecida. Una parte importante de nuestro trabajo era mantener los detalles de la vida de nuestros hijos cubierta con oración. Al hacerlo, aprendí a identificar cada preocupación, temor o posible escenario que viniera a mi mente como un impulso del Espíritu Santo para orar por ello en particular. A medida que cubría a Christopher en oración y lo entregaba en las manos de Dios, Él libraba mi mente a esa preocupación en particular. Esto no significaba que una vez que yo oraba por algo, nunca lo hacía nuevamente por el mismo motivo, pero al menos por un tiempo, era librada de la carga. Cuando surgía de nuevo, oraba sobre eso una vez más. Dios no prometió que nada malo le pasaría a mi hijo, pero el orar desató el poder de Dios para obrar en su vida, y yo podía disfrutar más paz en el proceso. También aprendí que no debía intentar imponer mi propia voluntad sobre mi hijo durante la oración. Esto solo conduce a frustración y desencanto. Tú conoces el tipo de oración a la que me refiero, porque todos somos propensos a ella. Dios, oro para que Christopher crezca y se case con la hija de mi mejor amiga. Sus padres serían unos suegros maravillosos. O así, Señor, deja que Amanda sea aceptada en este colegio. Entonces me puedo sentir mejor conmigo misma. Por supuesto que nunca admitiremos conscientemente las palabras que están entre paréntesis, pero allí se ubican, en el fondo de nuestra mente, inspirándonos sutilmente a imponer nuestra voluntad en el oído de Dios. He aprendido que es mejor suplicar, Señor, muéstrame cómo orar por mi hijo. Ayúdame a educarlo a tu manera, y que tu voluntad sea hecha en su vida. Cuando nació nuestra hija Amanda, 4 años y medio después de Christopher, ya Dios me había enseñado lo que significaba orar con gran profundidad e interceder en realidad por la vida de mis hijos. Durante los próximos 12 años, el Señor respondió mis oraciones en muchas formas maravillosas, y hoy veo los resultados. Mi esposo y yo reconocemos la mano de Dios sobre las vidas de nuestros hijos, y ellos en realidad lo admiten también. Porque es el poder de Dios el que penetra la vida de un niño, cuando un padre ora. ¿Qué es la oración y cómo funciona la oración? Es mucho más que solo entregar una lista de deseos a Dios, como si Él fuera el gran papá dámelo todo / Papá Noel en el cielo. Orar es reconocer y experimentar la presencia de Dios e involucrarle en nuestras vidas y circunstancias. Es buscar esa presencia y liberar su poder, lo que nos brinda los medios para vencer cualquier problema. La Biblia dice, todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Dios nos da autoridad en la tierra. Cuando tomamos esa autoridad, Él desata su poder hacia nosotros desde el cielo. Es el poder de Dios y no el nuestro, nosotros solo somos el vaso por medio del cual éste fluye. Cuando oramos, atraemos esa potestad sobre todo aquello por lo que estamos intercediendo, y dejamos que obre a través de nuestra impotencia. Cuando oramos, nos humillamos a nosotros mismos delante de Dios y decimos necesito tu presencia y tu poder, Señor. No puedo hacer esto sin ti. Si no oramos, es como decir que somos más que suficientes para enfrentar situaciones y que no necesitamos a Dios. Orar en el nombre de Jesús es una clave importante del poder de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Esto nos da autoridad sobre el enemigo y prueba que tenemos fe en Dios para hacer lo que su palabra promete. Y Señor conoce nuestros pensamientos y necesidades, pero Él responde a nuestras oraciones. Es por eso que sí hay uno. Nos da a escoger en todo, incluso si vamos a confiar en Él y obedecerle, orando en el nombre de Jesús. La oración no solo nos afecta, también alcanza e influye en aquellos por los que oramos. Cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos, le estamos pidiendo a Dios que haga de su presencia parte de sus vidas y que obre con poder a su favor. Eso no significa que siempre habrá una respuesta inmediata. En ocasiones puede tomar días, semanas, meses o incluso años. Pero nuestras oraciones nunca se pierden o carecen de significado. Si estamos orando, algo está sucediendo, podamos verlo o no. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Todo lo que necesita suceder en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, no sería posible sin la presencia y el poder de Dios. La oración invita y enciende ambas. Comienza con una lista individual. En realidad, comencé a orar por cada uno de mis hijos desde el momento en que fueron concebidos porque la Biblia dice, bendijo a tus hijos dentro de ti. Salmo 147:13. Creo en el poder de la oración.
Lo que yo no comprendía en ese momento era la importancia que adquiría para él cada detalle de nuestras vidas. No es suficiente orar tan solo por las preocupaciones del momento. Necesitamos hacerlo por el futuro, y para contrarrestar los efectos de eventos del pasado. Cuando el rey David estuvo deprimido por lo que había sucedido en su vida y temía sobre las consecuencias futuras, Salmo 143, él no dijo simplemente oh, bueno, que sea lo que sea. Él clamó a Dios sobre el pasado, presente y futuro de su vida. Oró en relación a todo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer también. Para hacerlo con efectividad, es conveniente hacer una lista extensa e individual para cada niño. Esto no es alguna obsesión legalista que dice si yo no oro por cada detalle en específico, Dios no lo cubrirá. Simplemente experimentaba más tranquilidad al saber que Dios había escuchado cada una de mis muchas preocupaciones. Así que una vez al año, cuando íbamos a la playa para nuestra vacación familiar, dedicaba esas atesoradas primeras horas de la mañana, antes de que todos se levantaran, para pasar tiempo con Dios haciendo una lista maestra de oración. Me sentaba y miraba hacia el océano, con lápiz y papel en mano, y le pedía a Dios que me mostrara cómo orar por cada niño durante los próximos 12 meses. Después de todo, Él era el único que sabía en realidad lo que cada niño necesitaba y qué retos enfrentarían ellos en el futuro. La Biblia dice la comunión íntima. Secretos del Señor es con los que le temen, Salmo 25:14. Él nos hace revelaciones cuando se lo pedimos. Dios siempre me recibía con buenas instrucciones y yo regresaba a casa con una lista de oración para cada uno de mis hijos. Luego, en el transcurso del año, yo le añadía algo siempre que fuera necesario. Mantuve muchas de esas listas, y a medida que las reviso y veo todas las respuestas a mis oraciones, me reverencio ante la fidelidad de Dios para obrar en las vidas de nuestros hijos cuando oramos. La palabra de Dios como arma. La batalla por la vida de nuestros hijos se libra sobre nuestras rodillas. Cuando no oramos, es como si nos sentáramos a un lado observando a nuestros hijos en una zona de guerra recibiendo disparos desde todos los ángulos. Cuando nosotros sí oramos, estamos en la batalla junto a ellos, apropiándonos del poder de Dios en su favor. Si declaramos la palabra de Dios en nuestras oraciones, entonces empuñamos un arma poderosa que ningún enemigo puede vencer. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12, y atraviesa todo lo que toca. Dios dice que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, Isaías 55:11. Expresado de otra forma, su palabra nunca es inefectiva o sin frutos. Es por ello que he incluido un número de versos de la Biblia a continuación de cada ejemplo de oración. Cuando estás orando por tu hijo, incluye un verso de la Escritura apropiado en tu plegaria. Si no te viene ninguno a la mente, en ese momento, no dejes que eso te detenga, pero cita un verso o dos siempre que puedas y serás testigo de cosas poderosas. Mientras lees la palabra durante tu tiempo devocional y oras por tus hijos, con la dirección del Espíritu Santo, encontrarás muchas otras escrituras para incluir. No tienes que tener un verso diferente para cada oración. Puede que tengas uno o dos versos que uses con frecuencia durante un tiempo específico de intercesión por tus hijos. Por ejemplo, cuando mi hija atravesó un periodo de lucha en el colegio, cada vez que orábamos juntas sobre el asunto yo le animaba a citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando clamaba a solas sobre el asunto, incorporé el verso: claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias, Salmo 34:17, Biblia de las Américas. Cuando incluimos la palabra de Dios en la oración, estamos aferrándonos a las promesas que Él nos da y apropiándonos de ellas, para la vida de nuestros hijos. Por medio de su palabra, Dios nos dirige, habla, y recuerda que Él es fiel. De esa forma, Él edifica fe en nuestros corazones y nos capacita para comprender su corazón. Esto nos ayuda a orar en fe osadamente, sabiendo con precisión cuál es su verdad, su voluntad, y nuestra autoridad. Cuando Jesús le habló al diablo, Él lo reprendió. En ocasiones al hacerlo, citó escrituras. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:7-8. Jesús es nuestro modelo a seguir. Nosotros debemos observarlo e imitarlo. Él dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. También dijo: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7.
Podemos resistir al diablo con mayor efectividad si oramos a Dios de acuerdo a sus instrucciones encontradas en las Escrituras, y si comprendemos el poder y la autoridad que nos ha sido conferida por medio de Jesucristo. Si nosotros, le observamos a Él, caminamos con Él, esperamos en Él, le adoramos a Él, y vivimos en su palabra, Él ganará la batalla por nuestros hijos. Siempre que ores por tu hijo, hazlo como si estuvieses intercediendo por su vida, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Recuerda que mientras Dios tiene un plan perfecto para las vidas de nuestros hijos, Satanás tiene un plan para ellos también. El plan del maligno es destruirlos, y él intentará usar cualquier medio posible para hacerlo: drogas, sexo, alcohol, rebelión, accidentes, enfermedades. Pero no podrá usar con éxito ninguna de ellas, si su poder ha sido disipado con la oración. La Biblia dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29. En otras palabras, no conseguiremos ningún efecto en el territorio del diablo a menos que primero le atemos y le prohibamos cualquier autoridad allí. Y podemos también prohibirle el acceso a las vidas de nuestros hijos. Por supuesto, Satanás puede hacer mucho daño si nosotros no enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios y su palabra, influimos para que respeten sus leyes, y les disciplinamos, guiamos, y ayudamos a que aprendan a tomar decisiones santas. La Biblia nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cuando no hacemos esas cosas, nuestros hijos pueden caer en rebelión y tomar decisiones que los aparta de las alas protectoras de Dios. La oración y la instrucción apropiada en las normas y palabra del Señor, asegurará que esto no suceda y que el plan de Dios tenga éxito, no el del diablo. La Biblia dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Tomar autoridad sobre el plan de Satanás en oración, es parte de resistir al diablo. Resistiéndolo a favor de nuestros hijos, puede otorgarles a ellos libertad para tomar decisiones santas. Satanás siempre pretenderá crear un caso en contra de nuestros hijos, para poder tener acceso a sus vidas. Sin embargo, si estamos armados con escrituras, él tendrá que contender con la palabra de Dios. La Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La muerte de Jesús en la cruz rompió la espalda del acusador, pero el malvado aún hostigará a todo aquel que desconozca la autoridad que Dios le ha dado sobre él. Aquí es donde se hacen presente nuestras plegarias. Nuestros hijos continuarán siendo acusados, hasta que quebrantemos las fortalezas del acusador en oración, usando la palabra de Dios como evidencia resistente en contra suya. Un buen ejemplo de oración contestada. Desde que nuestro hijo cumplió los 2 años de edad, mi esposo y yo hemos tenido grupos de oración en el hogar. Nuestra iglesia había organizado estos pequeños grupos en los hogares y nosotros dirigíamos uno de ellos. Con el tiempo nos dimos cuenta que las necesidades que abordábamos eran demasiadas como para ser manejadas en una reunión mensual, así que añadimos otra noche cada mes tan solo para orar con los adultos. Durante ese tiempo intercedimos por todo tipo de necesidad, pero el volumen de las peticiones de oración por nuestros hijos era enorme. Como resultado, sentí que debíamos tener un día entero dedicado en específico a orar con nuestros hijos y por cada uno de ellos. Este tiempo de intercesión, que llamamos intercediendo por las vidas de nuestros hijos, se volvió tan popular que las personas lo demandaban una y otra vez. De hecho, el fundamento para este libro comenzó hace más de 20 años en esos grupos de oración. Ninguno de nosotros tenía idea de la importancia que ellos tendrían. Tan solo sabíamos que seguíamos la dirección del Señor a medida que aprendíamos a interceder y nos regocijábamos juntos al ser testigos de las muchas respuestas a nuestras oraciones. Vea el apéndice Orando unidos con otros padres, para sugerencias de cómo organizar tu propio tiempo de intercesión en grupo por los niños. La Biblia dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. También uno puede hacer huir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10.000. Deuteronomio 32:30. No se necesita ser un gran matemático para entender, entonces, cuán poderosa puede resultar la reunión de 10 o 12 padres, uniendo fuerzas en oración y clamando a Dios por sus hijos. En la escritura que yo uso como versos principales de todo este libro, Dios ordena: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, imploran.
La vida de tus pequeñitos. Lamentaciones 2:19, ¿cómo puede estar más claro, que debemos orar con fervor y pasión por nuestros jóvenes, y esperar que esas súplicas sean contestadas? Hemos tenido tantas respuestas a las oraciones de los últimos 20 años en nuestros grupos de oración, que yo podría escribir todo un libro que las contenga, con testimonios de padres e hijos que estuvieron envueltos. Sin embargo, resalta en mi mente un momento específico, porque fue un resultado directo de nuestro primer tiempo de oración y fue un clamor apremiante de todos nosotros en el grupo. Nancy, una madre soltera, pidió oración por su hija, Janet, quien conocía al Señor pero se estaba alejando de él a causa de su desencanto y heridas provocadas por el divorcio de sus padres. Una de las cosas específicas por las que oramos fue por la protección de Janet, porque sabíamos que los hijos que decidían caminar independientes, alejados del amparo protector de las bendiciones de Dios, se exponen a todo tipo de peligro. A las pocas semanas de haber hecho esa oración, Janet manejaba por la carretera tarde en la noche y su auto fue impactado de frente por un conductor en estado de embriaguez que bajaba por la rampa equivocada y conducía a toda velocidad en dirección contraria. Los médicos dijeron que fue un milagro que ella no muriera, pero sufrió lesiones severas en su cabeza, cuello, hombros y espalda. Con el tiempo, por medio de continuas oraciones y terapia física, Janet se recuperó por completo, física y espiritualmente. Ella, su mamá y todos los que oramos, creemos que no estaría viva de no haber intercedido por ella, antes del accidente. Actualmente Janet está felizmente casada, con una preciosa hija, y es una mujer cristiana devota. Fue nuestra secretaria y asistente durante 8 años y siempre será nuestro mejor recordatorio del poder de la oración de los padres. Cuando la respuesta no llega. Posiblemente la parte más difícil de orar por nuestros hijos, es aguardar las respuestas a nuestras plegarias. En ocasiones la respuesta llega rápido, pero muchas veces no. Cuando esto no sucede, nos podemos volver desanimados, desesperados o enojados con Dios. Todo parece sin esperanza y deseamos rendirnos. En ocasiones, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos y todas nuestras oraciones, nuestros hijos toman decisiones equivocadas y luego enfrentan las consecuencias. Esas ocasiones son difíciles para los padres, no importa la edad de los hijos. Si tu hijo ha tomado decisiones equivocadas, no te reproches a ti misma ni dejes de orar. Mantén las líneas de comunicación abiertas con tu hijo, continúa intercediendo por él o ella y declara la palabra de Dios. En lugar de rendirte, resuelve ser aún más dedicada a la oración. Ora con otros creyentes. Mantente firme y di tan solo he comenzado la lucha, manteniendo en mente que tu parte en ella es orar. En realidad Dios pelea la batalla. También recuerda, que tu lucha no es con tu hijo, es con el diablo. Él es nuestro enemigo, no nuestros hijos. Párate firme en oración hasta que veas una victoria en la vida de tu hijo. Una de las escrituras que exhorta más en cuanto a tal perseverancia es cuando David dijo: perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mi. Salmo 18, 37, 39. Él no se detuvo hasta que el trabajo estaba terminado y nosotros también debemos hacer igual. Es necesario seguir orando hasta que veamos la respuesta. Si tienes enojo o falta de perdón hacia Dios o tus hijos, sí, aún los padres amorosos pueden tener estos sentimientos, díselo a Dios con toda honestidad. Si te sientes desanimado y sin esperanzas, establécelo con claridad. No vivas con emociones negativas y culpas que pueden separarte de Dios. Comparte todos tus sentimientos honestamente con Él y luego pídele que te perdone y te muestre cuál debe ser tu próximo paso. Sobre todo, no permitas que algún desencanto por oraciones no contestadas te impida orar. Dije orar, no ser perfectos. Cuando las cosas van mal en la vida de nuestros hijos, nos culpamos a nosotros mismos. Nos reprochamos no ser padres perfectos. Pero no es ser una madre perfecta lo que hace la diferencia en la vida del hijo, porque no hay padres de esa condición. Ninguno de nosotros es perfecto, entonces ¿cómo pretender serlo como padres? Lo que hace la diferencia es ser padres que oran. Y eso es algo que todos podemos ser. De hecho, ni siquiera tenemos que ser padres. Podemos ser un amigo, maestro, una abuela, tía, prima, vecina, un guardián, o incluso un extraño con un corazón de compasión o preocupación hacia un niño. El niño puede ser alguien del que hemos oído o leído en el periódico. El niño puede incluso ser un adulto por quien sentimos con un corazón de padre o madre. Si te enteras de un niño que no tiene padres que oren, tú puedes ponerte en la brecha ahora y responder a la necesidad. Tienes la posibilidad de efectuar un cambio en la vida de cualquier niño que te preocupe. Todo lo que necesitas es un corazón que diga:
Dios, muéstrame cómo orar de forma que yo haga una diferencia en la vida de este niño. Luego comienzas con las oraciones que aparecen en este libro y busca la dirección del Espíritu Santo. Al final de cada capítulo, he incluido sugerencias de oración para tu uso. Puede que desees orar una cada día durante un mes, dedicarte a una oración específica por una semana, o concentrarte en tu preocupación mayor del momento hasta que te sientas libre para dedicarle a otra. Repite estas oraciones tan a menudo como gustes. Dios no dijo no vengas a mí una y otra vez con la misma petición. En realidad, Él dijo que continuaras orando, pero que no utilices repeticiones vanas en tus oraciones. Y recuerda, no tienes que mantener ningún programa o orar estas oraciones específicas. Ellas son tan solo una guía para apoyarte. Comienza sometiéndote a Dios y pidiéndole ayuda para que te transformes en el padre o madre intercesor que Él desea que seas. Ora por tu hijo según el Espíritu Santo te dirija, a medida que escuchas sus impulsos en tu corazón. Estoy ansiosa de escuchar sobre las respuestas a tus oraciones. Oración. Señor, me someto a ti. Entiendo que el ser padre de un hijo de la forma que tú deseas que yo lo sea, está más allá de mis posibilidades humanas. Sé que necesito tu ayuda. Deseo asociarme contigo y participar de tus dones de sabiduría, discernimiento, revelación, y guianza. También necesito tu fortaleza y paciencia, junto con una generosa porción de tu amor fluyendo a través de mí. Enséñame a amar así como tú amas. Donde yo necesite ser sanado, libertado, cambiado, madurado o hecho nuevo, te invito a que lo hagas en mí. Ayúdame a caminar en justicia e integridad ante ti. Enséñame tus caminos, capacítame a obedecer tus mandamientos y hacer tan solo aquello que te produzca complacencia. Que la belleza de tu espíritu sea tan evidente en mí, que yo sea un modelo de santidad a seguir. Concédeme la comunicación, enseñanza, habilidades de crianza que preciso tener. Hazme el padre o madre que deseas que sea y enséñame a orar e interceder de verdad por la vida de este niño. Señor, dices en tu palabra y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. En el nombre de Jesús te pido que aumentes mi fe para creer y orar por todo lo que tú has puesto en mi corazón, en cuanto a este niño se refiere. Arma de guerra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Juan 15:16. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20:7. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:17-18. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.